oportunidad de enterarse de una encuesta que realmente creo que es muy importante. Yo le había invitado ayer a Isaac Godoy, al viceministro de MIPYMES, ya que considero que los datos que ya estuve manejando son importantes para el viceministerio, y sobre todo porque él estuvo ayer informándome de acciones que está haciendo el viceministerio para tratar de ir mejorando el ambiente de negocio de nuestro país, y sobre todo la posibilidad de que las MIPYMES puedan registrarse fácilmente, que a lo mejor después va a tener oportunidad de hablar de la plataforma que están preparando. Por lo tanto, consideré muy importante. Gracias, Isaac, por estar con nosotros. También un abrazo a Bruno de Felipe, presidente de ACEPI, que también es una institución interesante e importante, y estamos trabajando en conjunto, y espero que sigamos trabajando así, ya que unidos podemos lograr cosas mejores. Y bueno, definitivamente, para no hacer tan retórica mi participación, yo soy un tipo de acción. Me encantaría poder ya entrar rápidamente a conocer los detalles de esta encuesta que es muy interesante. Así que muchas gracias a todos, y bueno, vamos a tener una linda jornada. Muchas gracias, presidente. Bruno, de parte de ACEPI. Así mismo, presidente Gustavo Volpe, muchas gracias por la apertura. Y bienvenido a todos. Gracias por sumarse por Zoom a esta conferencia de prensa. Para nosotros el rol de la prensa ha sido fundamental durante la pandemia, para asegurarnos de que se entienda el sentir de los emprendedores, de las MIPYMES, y se entienda la realidad y haya una conexión entre esa desesperación que nosotros vemos en el sector de emprendimiento y MIPYMES y el actuar y la urgencia con la que responde el sector público y también el sector privado con los préstamos que tienen que llegar a las MIPYMES para poder lograr la famosa reinvención que muchos nos dicen que tenemos que encarar. Todos estamos en ese camino, tratando de reinventarnos, tratando de surfear esta ola, esta tormenta, este tsunami que vino sin previo aviso. Y los créditos son una herramienta fundamental para que eso se pueda dar, y por eso es que le estamos dando tanto hincapié y nos hemos unido en un trabajo mancomunado con la OIP Joven para sacar adelante no solamente reclamos, sino que información que Nauta, con todo el trabajo de encuestas y experiencia de análisis de mercado que tienen, nos permite desarrollar, para que a partir de eso se puedan tomar decisiones y medidas que sirvan a todas las MIPYMES de nuestro país. Así que con eso, bueno, le doy la bienvenida y muchas gracias por sumarse a todos. Gracias, Bruno. Paulo, por parte de la OIP Joven, si puedes compartir un poco palabras. Bueno, muchas gracias a todos por participar luego en esta jornada, en la que realmente se muestra que dentro de la colaboración se pueden hacer grandes cosas, de que acá tenemos que juntar esfuerzos para ir hacia adelante, que tenemos que apelar a la solidaridad y al trabajo en conjunto siempre. Entonces agradezco mucho también al licenciado Volpe, a Bruno, porque este es un trabajo que hicimos entre todos, y realmente es un trabajo que hicimos porque nosotros como emprendedores tenemos que primero identificar los problemas para poder después plantear las soluciones. Nosotros queremos de alguna manera ser agentes de proponer, no de señalar solamente los problemas. Entonces, a través de este trabajo también que hicimos con Josefina, a quien agradezco muchísimo por la excelente gestión de Nauta, podemos identificar cuáles son los problemas detrás de la gestión de créditos. Entonces, esta es una oportunidad que nosotros tenemos de romper viejas estructuras, de romper estructuras que ya venían instaladas por un tema de comodidad. Así que este es un momento de formalizar a nuestro país, formalizar a nuestras empresas, de realmente construir un nuevo Paraguay, un Paraguay que pueda competir en el mundo entero. Así que nosotros como UIP, como UIP Joven, tenemos esa misión, y creo que estamos bastante alineados a Nauta y a CEPI en poder construir un Paraguay que realmente genere ese desarrollo industrial que necesita, que pueda competir en el mundo entero.
Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias, Paulo. Por último, quisiera darle la palabra al viceministro Isaac Godoy, que se estuvo sumando acá como invitado, y después pasamos a los resultados. Bueno, muchas gracias. Buen día, presidente Volpe, Bruno, Paulo, de los respectivos gremios. Gracias por esta invitación. La verdad que como viceministerio de MIPYMES tenemos mucho interés en conocer los resultados. Para nosotros siempre es importante evaluar y en función a eso proponer medidas si es que hace falta ajustar y corregir. No queremos dar manotazos al aire, como se dice, sino que esto nos ayuda a tener información técnica, fiable y sobre todo con una calidad que estoy seguro tiene el trabajo que han realizado. Por eso nuestro interés de participar y agradezco la invitación. Por supuesto, vamos a seguir conversando seguramente después de la presentación. Gracias. Gracias, viceministro. Bueno, arrancamos entonces con la presentación en sí de los resultados. Le presento a Josefina Bauer. Ella es directora de Nauta, también directora de ACEPI, así que José, toma la posta. Okay. Voy a compartir pantalla y vamos a ver los resultados tan esperados del estudio que realizamos. Bueno, así como dijeron, hicimos la encuesta de la mano de ACEPI, de UIP Joven y la UIP. La intención era entender un poco cómo afectaban a las distintas empresas, de acuerdo al tamaño que tenían, todo el impacto del coronavirus en el contexto financiero que hoy están viviendo. Hicimos 1094 encuestas online, donde se trabajó mucho las bases y las comunidades de las diferentes asociaciones. De esas 1094, la muestra que tenemos, hay un 52% que son empresas que tienen de 2 a 10 colaboradores, un 32% que son empresas unipersonales, y ya en menor medida un 9% de 11 a 50 colaboradores y más de 50 colaboradores. A nivel de facturación tenemos que el 60% de la muestra tiene menos de 20 millones, factura menos de 20 millones de guaraníes al mes, un 22% de 20 millones, un 10% de 100 a 500 y un 8% más de 500 millones de guaraníes. Dentro de esta muestra de las 1094 encuestas, nos encontramos que hay un 77% de empresas formales que tienen RUC, y un 23% de empresas informales que aún no cuentan con RUC. Siguiendo con el perfil, vemos que hay un 43% que son empresas del sector comercial, un 41% de servicios y un 12% industrial, con una pequeña participación de un 4% de empresas agropecuarias. Y el 78% de la muestra de las respuestas que nosotros vamos a ver, 79%, perdón, es de propietarios y directores o directores. Un 16 colaboradores y luego gerentes o supervisores. Si vamos a los resultados generales, y a partir de ahora nosotros vamos a ver los resultados solamente de las empresas formales, de ese 79% de empresas que sí tienen RUC. De estas empresas que tienen RUC, encontramos que solamente el 36% tiene colaboradores inscritos en IPS. El 64% aún no tiene ni un solo colaborador en IPS. Luego tenemos si solicitaron un crédito en los últimos 60 días y nos encontramos que un 53%, un poquito más de la muestra, sí solicitó créditos y un 48% no lo hizo. Entonces, miremos primero la torta de quienes sí solicitaron crédito en los últimos 2 meses y analizamos cuál fue el destino de ese crédito, por qué solicitaron el crédito. Tenemos que un 49% fue para comprar insumos, un
48% para pagar a proveedores, un 33% refinanciar créditos anteriores, un 30% pagar salarios y hay un 4% que lo menciona como capital operativo, que de alguna manera u otra casi todo el resto es un capital operativo. Independientemente de que les hayan entregado o no el crédito, este era el motivo por el cual fueron solicitando este crédito. ¿Cuánto es el monto en promedio? 209 millones de guaraníes. Pero este monto va variando de acuerdo a lo que van facturando las empresas. Si vemos las empresas que facturan menos de 20 millones de guaraníes, nos encontramos que solicitaron 43 millones. Las que facturan de 20 a 100 solicitaron 100 millones. Las de 100 a 500 de facturación mensual, 377 millones, y las de más de 500 solicitaron 756 millones de guaraníes. Entonces, el monto es bastante acorde al nivel de facturación mensual que van teniendo. La solicitud fue a qué tipo de entidad financiera y 8 de cada 10 solicitudes fueron realizadas a bancos, en el 78% de los casos. Seguido un 19% a cooperativas, un 9% a financieras y luego casas de crédito con 4 y las oportunidades que está dando el Estado con un 4%. Y este dato sí es bastante revelador. El 29% de las solicitudes que realizaron las empresas formales fueron aprobadas. Hay un 35% que fueron rechazadas y a un 37% nunca les respondieron. ¿Cuál fue el motivo por el cual le rechazaron a ese 35% que le dijeron que no? Los 3 grandes motivos: faja no favorable en Inforcom, baja venta y sobreendeudamiento. Luego está el tema de antigüedad, faltan documentos, pérdida contable, rechazo sin ni siquiera dar explicación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a suceder con ese 71% de empresas que no obtuvieron el préstamo? El 37% piensa sacar préstamos fuera del sistema financiero, a lo que conlleve a nivel intereses realizar esto. Hay un 25% que potencialmente deberá cerrar la empresa. Por otro lado, hay un 26% que va a tener que vender un activo o un 20% que va a tener que sacar de los ahorros para poder financiar esos costos que estaban solicitando. ¿Cuánto tardaron en responder? Y es un promedio de 14 días. Si bien hay un 47% que tuvieron una respuesta, ya sea positiva o negativa, acá estamos hablando no de ese 30% al que nunca se le respondió, sino que estamos viendo las respuestas de los créditos aprobados y créditos rechazados. Al 47% se les respondió en una semana, pero al 34% tardaron 3 semanas y más en responderles. Esto nos da ese promedio de estar esperando 2 semanas para saber si van a recibir o no van a recibir el dinero solicitado. Pero luego tenemos el otro 48-49% que no solicitaron ningún crédito. Entonces les consultamos, bueno, ¿por qué no solicitaron ningún crédito? Y las respuestas principales fueron: tenían cobranzas atrasadas que sirvieron para mantener esos meses, o tenían dinero en la empresa, o siguieron facturando y se mantuvieron con las ventas de la empresa, redujeron los egresos y no necesitaban recurrir a un préstamo, o directamente hablan de no cuentan con los requisitos para el préstamo. Sin embargo, estamos hablando siempre de empresas formales. Esas son las respuestas principales y en muchos casos los emprendedores y los empresarios mencionaron varios de ellos. O sea, siguieron facturando, pero también redujeron los egresos y se fueron
encontrando la vuelta para no tener que solicitar aún ningún crédito. Con esto llegamos al final del estudio a nivel general. Si bien tenemos muchos resultados con todas las aperturas por niveles de facturación, tamaño, cantidad de empleados, etcétera, etcétera, no queríamos extendernos tanto en hacer en este momento las aperturas. Muchísimas gracias, Josefina. Quisiera abrir un espacio donde podamos intercambiar un poco pareceres sobre los resultados de la encuesta y qué implica esto para los emprendedores. Entonces quería poder habilitar el micrófono, digamos, a aquellos que quieran poder compartir un poco sus impresiones. Quería arrancar un poco con Paulo. Paulo, ¿estás por ahí? Me gustaría, Cristian, ir en orden, así como empezamos, que pueda empezar el licenciado, después Bruno y después yo, para dar un poco las valoraciones de la encuesta. Perfecto. Arrancamos entonces con presidente, si tiene algún... Bueno, yo creo que son muy importantes los datos que se pueden extraer de esta encuesta. Y obviamente por la premura del tiempo no se puede, digamos, seguir emitiendo los datos que se pueden obtener. Y sobre todo con esta plataforma lo que se puede hacer es datos que no están visibles también cruzando se pueden obtener y pueden ser pero muy interesantes. Por lo tanto, creo que esto es una herramienta muy buena y sobre todo teniendo en cuenta de que la muestra es importante en el número de encuestados. Diferente sería que solamente 200 o 300 hayan contestado esto. El universo de la muestra es importante y estoy seguro que marca una tendencia muy importante. Por lo tanto, los datos que podemos sacar de esta encuesta son valiosísimos. Y creo que es por eso, conociendo lo que ayer estuvimos viendo, es por eso que me animé a invitarle al viceministro, ya que sé de que tiene muchas ganas y que necesita este tipo de herramientas para ir corrigiendo y mejorando la gestión del viceministerio de MIPYME, que es fundamental y que sé que es el reclamo de muchas asociaciones y gremios de MIPYME, de que el viceministerio hace muy poco por las MIPYME. Entonces, creo que es importante que Isaac pueda manejar este dato y que después inclusive se le pueda mostrar cómo se pueden cruzar dichos datos para obtener más información aún de la que se puede ver de la presentación. Yo creo que este es un paso muy importante que se ha dado y que ojalá que podamos continuar con este tipo de encuestas para saber dónde estamos parados, porque nuestro país tiene un grave problema y el problema es que la gente no quiere dar los datos cuando requerimos. Y es por eso que valoro muchísimo de que la encuesta tenga un universo importante y estoy seguro que esto va a marcar una tendencia traspolando todos estos datos a todo el universo de empresas MIPYME del Paraguay. Gracias, presidente. Bruno, y después Paulo, y después habilitamos el espacio para preguntas de la prensa. Sí, nuevamente hacer hincapié en el sentido de urgencia que queremos que se instale y que se imprima a toda la acción que tiene que ver con el otorgamiento de créditos a MIPYMES. Esto demuestra lo que acaba de mostrar Josefina con toda esta información que es muy profunda y que llega realmente a como dijo el presidente Volpe, a más de 1000 empresas encuestadas. Estamos hablando de que la mitad pidieron préstamos y de que 30% nomás tuvieron una respuesta. O sea, hay una diferencia enorme entre los que están, entre los que están pidiendo préstamos y los que están recibiendo respuesta. Entonces, hay una necesidad. Nosotros esto lo discutimos también con la ASOBAN, también lo discutimos con otras entidades financieras, con la AFD, porque muchos nos decían, nosotros nos estamos ofreciendo créditos, pero nadie nos pide. Bueno, acá tenemos una demostración concreta
de que sí le están pidiendo préstamos y de que sí son formales, porque en esta encuesta el 77% sí es formal según declara, y resulta que no están pudiendo acceder a los créditos igualmente. Entonces, ahí está nuestra preocupación. Ese es el trabajo que queremos hacer en colaboración, no en recriminarle a la ASOBAN ni nada, pero en colaboración con la ASOBAN para que realmente exista una acción bien direccionada y bien urgente para que los bancos puedan atender en mayor medida y mayor velocidad a las MIPYMES. Y solamente quiero hacer una acotación más para, además de estos datos que demuestran que hay una demanda de crédito, que nosotros no dudábamos, pero teníamos que hacer la encuesta para comprobar, ¿verdad? Además de eso, está comprobado que existe la posibilidad de entregar FOGAPI con mayor agilidad, y eso lo demostraron Comecipar y Solar. Ellos ya usaron más del 100% de su línea de crédito de garantía, más del 100%, están por el 120%, ya están pidiendo una ampliación de esa línea de garantía, y se pusieron la camiseta y empezaron a entregar los créditos, y cuando vos le preguntas a ellos, te dicen, sí, nosotros estamos entregando porque se está cumpliendo con los requerimientos, y nosotros no, y le preguntas, ¿se puede avanzar? Y sí, por eso estamos entregando tantos créditos, te dicen. Entonces, no es una cuestión de que no se pueda, es una cuestión de que no se quiere, y hoy, con el tratamiento de la ley de FOGAPI, esperamos que se amplíe la garantía al 90%, y con eso estamos seguros de que ya no va a quedar ninguna excusa para que el sector financiero reaccione. Gracias, Bruno. Paulo. Bueno, yo creo que realmente con este trabajo se queda reflejado dos puntos particulares sobre los cuales tenemos que trabajar nosotros y seguir proponiendo y buscando un acercamiento tanto a las autoridades como a los otros sectores del sector privado, a los otros rubros del sector privado. Creo que queda demostrada que más que nunca que tenemos una gran responsabilidad nosotros como emprendedores, como gremios, de trabajar por la formalización, de trabajar por la formalidad. Nosotros tenemos que entender de que un Paraguay que pueda competir en el mundo, un Paraguay que ofrezca empresas que puedan escalar a niveles de internacionalización, necesitan de un Paraguay formal, necesitan de que realmente los emprendedores desde el día uno puedan acceder a todos los requisitos para poder ser empresas formales. Evidentemente necesitamos trabajar en conjunto con el sector público, con el Viceministerio de Pymes, con el Ministerio de Industria, como para poder acortar y simplificar los trámites de formalización. Hoy vemos más que nunca cómo la formalidad cuesta muy cara. Muchas de las barreras de acceso al crédito se dan por un tema de informalidad. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso, ¿verdad? Porque el primer paso para poder empezar a soñar en grande es trabajar con excelencia y con calidad, y el primer paso para poder ser excelente es ser formal. Así que ese es el primer punto sobre el cual tenemos que trabajar y nos urge trabajar. Nosotros conocemos los desafíos de ser emprendedores, de ser pymes desde la UIP Joven, desde la UIP. Vivimos de repente en carne propia lo que es el pasar de ser microindustrial a poder ir escalando, y entonces tenemos que acercarnos siempre para poder simplificar eso y también de alguna manera hacer atractivo para que el emprendedor se formalice. Entonces, el segundo paso que tenemos para trabajar urgente y también que es el principal motivo de hacer un trabajo en conjunto con el sector financiero. Evidentemente, esta es una situación que requiere la solidaridad y la colaboración de todos los sectores. Según vemos también en esta encuesta, vemos de que muchas entidades financieras no están interesadas en trabajar con el FOGAPI. Vemos de que están prefiriendo seguir lucrando en un momento en el cual se requiere para trabajar todos juntos para poder salir de estas, porque acá tenemos que entender de que un fracaso empresarial va a desencadenar en un fracaso financiero también. Entonces, si es que no se preserva las empresas,
que hoy están preservando empleos también. O sea, es toda una cadena de colaboración. Las empresas tienen que preservar los empleos y el sector financiero tienen que ayudar a preservar las empresas. Así que nosotros también buscamos la colaboración del sector financiero para poder simplificar los trámites a la hora de otorgar créditos. Es importante que el sector financiero, tanto público como privado, colabore y que entienda que esta es una situación completamente atípica en la que la responsabilidad es preservar el orden social. Y bueno, nosotros como UIP, como UIP Joven, pusimos a disposición lo que es el consultorio financiero, porque estamos convencidos de que no es solamente ir señalando problemas, sino también ir proponiendo soluciones, porque esa es nuestra responsabilidad como emprendedores y como referentes del sector civil, el sector de la sociedad civil. Entonces, con nuestro consultorio financiero, lo que hacemos nosotros es preparar las carpetas como para que justamente el sector financiero reciba ya carpetas predigeridas. Estuvimos haciendo algunas experiencias con el BNF sin resultados muy favorables todavía. Seguimos también tratando de colaborar con ellos como para que se otorguen o se destraben el tema de otorgar los créditos. Por suerte hay un buen acercamiento a ellos y un diálogo constante, y tratar también de destrabar eso. Y también ahora ampliamos a otras entidades financieras privadas que también están recibiendo las carpetas de emprendedores ya predigeridas de alguna manera, como para que se desburocratice el sistema. Entonces, si me permitís, Cristian, me gustaría cederle un poco la palabra a Fran Martino para que pueda ampliar un poco sobre el consultorio financiero que está ofreciendo la UIP Joven y la UIP. Genial. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, exactamente. Estamos trabajando en el consultorio. Nos dimos cuenta que un montón de empresas tienen algunas dificultades para armar sus carpetas, tienen dificultades para ver qué tipo de créditos tienen que sacar. Entonces, nuestra idea es, con el consultorio financiero, ayudarles a que tengan el mejor crédito. Trabajamos codo a codo con el BNF, tuvimos muchos inconvenientes, se puso muy lento el tema. Y entonces nos dimos cuenta que podíamos utilizar la otra vía, que eran los bancos o las financieras, para darle carpetas predigeridas y darle una solución al emprendedor o a la pyme que está en problema. Porque nosotros, así como dice Pablo, como es la política también del presidente Gustavo, no solamente nos quejamos, sino proponemos soluciones. Entonces, esta es una solución para la gente que está necesitando crédito. Vamos a hacer el relanzamiento del consultorio para que más gente se pueda sumar, más empresas. Y bueno, darle una mano en el momento más difícil, porque como estamos diciendo, mantener los empleos, mantener el orden social es una prioridad hoy en día, no solo ganar dinero. Eso es del consultorio. Gracias, Fran. Antes de habilitar el micrófono para los que quieran hacer preguntas, los amigos de la prensa que quieran hacer preguntas, quería comentarles también que la experiencia que tenemos de ACEPI en torno al consultorio financiero, en estos días, y lo hablaba un poco Bruno antes, uno de los aliados llegó a desembolsar 1.390 millones en créditos en menos de una semana, ¿verdad?, para los socios de ACEPI, y eso fue literal en menos de una semana, ¿verdad? O sea, realmente hay un tema de voluntad en el fondo digamos, la importancia de la formalidad, como decía Paulo, ¿verdad? Y el hecho de que todas estas empresas que solicitaron a través de ACEPI pudieron tener esta respuesta porque estaban, digamos, formales, ¿verdad? Entonces, creo que, como decía Bruno, lo importante tiene que ver con entender el estado de urgencia en el que estamos las MIPYMES y la necesidad de ponernos todas las camisetas y todos los sectores trabajar en torno a una meta común de poder salvar los empleos. Y así como vimos, ¿verdad?, no interrumpir la cadena de pagos, por ejemplo. Para eso está pidiendo hoy la MIPYME el crédito para pagar insumos, para pagar a proveedores, ¿verdad? Y creo que eso es lo más importante, ¿verdad?, para pagar salarios. Entonces, habilito el espacio si quieren. Un comentario antes, por favor. Sí. Si me permite. Solamente para agregar a lo que acaban de mencionar, existe obviamente una demora todavía en lo que fue, o sea, hoy estamos ya por más de 100 días desde que inició todo esto y todavía Fogapi está en 25% de ejecución. Realmente falta mucho para que Fogapi se ejecute en su totalidad. También BNF, como estaban mencionando los compañeros de la UIP, está siendo muy lento todavía. Estos son, digamos, legados que tenemos de un sistema MIPYMES muy débil
y que tenemos que recuperar, ¿verdad? Y que tenemos que aprovechar este momento para dejar las bases para que ya en el futuro nosotros estemos listos para problemas y para la reactivación misma. Pero lo que quiero aclarar nomás es que como nos hemos demorado tanto en entregar los créditos como sociedad, como país, digo, tenemos esa institución, es muy importante que también ahora se amplíe FOGAPI, que hoy realmente se pase esa ley en diputados para que nosotros tengamos una visibilidad de cómo vamos a llegar a la reactivación económica del sector MIPYMES. Segundo, que se vean soluciones claras por sector, porque hay gente que está en fase 4 que no va a tener solución ni aunque le ofrezcas crédito, porque no pueden facturar ningún guaraní, ¿verdad? Tercero, que los alquileres se puedan seguir postergando en los casos necesarios, no en todos los casos, pero que exista una salvedad para los que puedan. Y cuarto, que realmente Futubo pueda brindar un beneficio a las empresas formales, dándole un respaldo a sus empleados con un subsidio exclusivo por haber resistido y por haber aguantado toda la pandemia sin despidos, ¿verdad? Entonces eso va a también ser un alivio. O sea, nosotros sabemos que FOGAPI es lo central, es la agenda principal que tenemos, pero hay muchos aspectos que se tienen que mirar y cuidar para que nosotros podamos lograr una reactivación y para que logremos premiar a la formalidad también. Porque si no, resulta que los informales son los que reciben más beneficios y los formales estamos esperando todavía que nos respondan los bancos. Cristian, a mí me gustaría sumar una última cosa, ampliar. Dale, Paulo, y después Isaac, que quiera hablar. Breve, Paulo, así le escuchamos al viceministro. Sí. Bueno, acá realmente, para entender un poquitito, hoy la ampliación de FOGAPI también amplía los fondos de garantía en un porcentaje para las empresas que superan el rango de pymes. Es importante entender de que como se está proponiendo, no va a existir una competencia entre grandes y pymes, porque solamente un porcentaje del fondo de garantías va a ser destinado a las empresas un poco más grandes. Y es entender, ¿verdad?, que la herramienta del FOGAPI, del fondo de garantías, es una herramienta que quita, pero a mayor medida, el riesgo de otorgar un crédito, ¿verdad? Tenemos que ver y el por qué la gente quiere que se le otorgue créditos, en su mayoría es para poder seguir operando, ¿verdad? Entonces, es importante entender de que acá todos tenemos que salir juntos de esta. Tenemos que entender de que hoy cómo funciona el sector económico, las empresas pymes dependen de las empresas un poco más grandes, las empresas grandes dependen de las pymes y tenemos que salir juntos, tenemos que colaborar entre todos para poder salir de esta, que entender que detrás de las pymes también hay toda una cadena de valor que la industria nacional emplea a toda una cadena, y mantener esa cadena colaborativa y entender de que hoy más que nunca tenemos que juntarnos y trabajar en colaboración entre todos los sectores. Así que valoro mucho también el reconocimiento a las otras fases que hoy todavía están sin poder operar, porque tenemos que cuidarnos unos a los otros acá para poder realmente reactivar nuestro país y hacerlo de la forma menos dolorosa posible, como se dice. Gracias, Paulo, viceministro, y después abrimos el espacio para los amigos de la prensa. Ya. Bueno, en principio, primero quiero decir que muy interesantes los datos. Honestamente también un poco me quedé con un poco de hambre, entre comillas, por un poco más. A lo mejor vamos a tener una reunión más técnica después, seguramente hay más datos para compartir, pero realmente lo que vimos me interesa y le voy a pedir a Josefina que me ayude tal vez en alguna precisión. Primero yo diría que hay una cuestión que tal vez también tengamos que, tal vez, no sé si Josefina después puede responder en una mesa técnica, pero el concepto de formalidad, acá decimos que 70% tiene RUC, pero de ese 70%, 64 no tiene IPS. Y ustedes saben que la gran mayoría fue a los bancos regulados del sistema. También vi ese slide. Entonces, cuando hablamos del concepto de formalidad para los bancos, incluye IPS y trabajo, ambas cosas.
Entonces, creo que deberíamos combinar esos datos y encontrar esa beta, porque me interesa mucho saber a la gente que tiene completos los requisitos de formalidad, completitos, cuáles son las razones del rechazo. Igual, en el universo de rechazos de la gente formal, he visto 3 razones y creo que ahí es donde nosotros desde la política pública tenemos que encontrar soluciones, ¿verdad? Más allá de lo que hablábamos recién del FOGAPI, que entre paréntesis, ese es el otro dato que me gustaría también ver si se relevó, si tenemos un análisis del impacto de los créditos con garantías o sin garantía, o sea, el tipo de crédito al cual se accede o el tipo de crédito que genera rechazo, porque también son cosas distintas. Por eso, esos son temas para la mesa técnica. Quisiera también decir que en términos de FOGAPI, para aclarar, no es que el FOGAPI sea lento en su entrega, sino que el sistema financiero es lento en la demanda. El Fondo de Garantía del Paraguay, el FOGAPI, es una plataforma tecnológica a la cual acude el sistema financiero para solicitar garantías. Si el sistema financiero no recurre a la garantía, la ejecución va a ser lenta. No implica ninguna burocracia, no implica ningún trámite, no implica ninguna gestión. Es el sistema financiero el que está lento en la demanda de garantías, solamente por aclarar los términos con los cuales conversamos. Entonces, si vamos a poner los puntos sobre las IES, como se dice, tenemos que hacer una interpelación moral al sistema financiero que no está usando las garantías, y entonces digámoslo, sistema financiero, ¿por qué teniendo garantías no la están usando? Y si la respuesta es, esperamos la ley que está en el Congreso, entonces lo que estamos diciendo es que el sistema financiero considera que todas las medidas que han sido tomadas anteriormente en términos de liquidez y en términos desde el punto de vista regulatorio financiero no han sido suficientes, nos están pidiendo más garantías para seguir mitigando riesgo y también para desburocratizar la potencial ejecución de la garantía posterior. Entonces, también creo que es importante resaltar el rol del BNF o de la banca pública. Si uno mira dos cositas en torno a FOGAPI, el 35% de las garantías emitidas hasta hoy, que pueden ser pocas o muchas, son 7.000, son de la banca pública solamente. Las otras 21 instituciones son privadas. Habría que ver por qué algunas tienen más interés y otras no. Y sin duda las que no tienen interés tiene que ver con una cuestión de la tasa que está fijada, ¿verdad? Está fijada, está topeada, porque eso se estableció en el sistema, digamos en el producto, mejor dicho. Y hay que reconocer al BNF en su rol en este momento difícil, ¿verdad? Y por otro lado, finalmente, en términos de financiamiento, también he visto en el slide que hay un altísimo porcentaje de encuestados que recurrieron a bancos y financieras y un porcentaje más bajo de encuestados han recurrido a cooperativas, casas de crédito, crédito agrícola, etc. También esa herramienta de fondeo para cooperativas y casas de crédito hace una semana está funcionando, así que yo considero que tal vez en 2 o 3 semanas valdría la pena hacer una segunda edición a ver si la otra herramienta de fondeo a cooperativas y casas de crédito que apunta al segmento más pequeño realmente, se constituye en una solución en ese sentido, ¿verdad? Pero finalmente te decía, hay 3 motivos por los cuales los créditos están siendo rechazados y ese creo que es el foco de nuestra gestión. Uno tiene que ver con el sobreendeudamiento, ahí hay una dificultad, ahí hay ratios, ¿verdad? Entonces, ¿consideramos ratios o hablamos de salvataje? Esa es una interpelación moral para el sistema. El segundo tiene que ver con el bajo nivel de facturación. Ahí hay un porcentaje de informalidad porque el gran porcentaje de MIPYME no factura todo lo que vende y sin embargo sí declara todo lo que gasta.
nosotros conocemos porque también brindamos el consultorio. Yo tengo 50% de carpetas rechazadas por eso. Y el tercero que no recuerdo, que tal vez Josefina me ayude, pero probablemente tiene que ver con el perfil del solicitante. Lo que me preocupa es ese porcentaje que no tiene respuesta. Inforcom. Inforcom. Que, por eso digo, también tiene que ver con el perfil del participante. Son demoras de pagos con el sistema, ¿verdad? Es también una interpelación moral al sistema. Vamos a seguir endoseando ratios. Estamos hablando de ratios financieros versus salvataje de empresas y empleo. Entonces, si tenemos que llevar este debate al escenario que corresponde, vayamos al escenario que corresponde. Pero evidentemente, las veces que conversamos con Bruno y con otros, con Cristian, con varios acá, con Asobam, evidentemente hablamos idiomas distintos. Nosotros y ustedes hablamos de salvataje de empresas, de empleo y de atención a las empresas que están en fase 4, como decía Bruno. Pero el sistema frío y calculador que endiosa, ratios, sigue encerrado en sus criterios y de protección de la salud del sistema. Entonces, llevemos el punto a donde debemos llevar. Desde el Ministerio de Industria y Comercio consideramos que las herramientas que se han puesto a disposición han sido, en su momento, hace 2 meses atrás, al inicio de la emergencia, las herramientas y los fondos que desde el punto de vista institucional no existían y empezaron a existir hace 2 meses. Tanto el FOGAPI como el fideicomiso, así como las medidas del Banco Central, que son medidas sin precedentes, las 3 cosas. Las 3 cosas son sin precedentes. A los 2 meses estos son los resultados. Hay un porcentaje muy alto que tiene que ver con el perfil del solicitante del crédito o del sujeto de crédito. No tiene que ver con la herramienta. Y me gustaría en el próximo debate evaluar o analizar las herramientas que tenemos y los motivos por los cuales no se acceden a esas herramientas, que pueden ser varios. Las 3 principales que mostró hoy Josefina a través de Nauta tienen que ver con el perfil del sujeto de crédito. Y entonces, si queremos que el que no aplica para el sistema aplique, interpelemos moralmente al sistema financiero. Entonces, esa es mi posición. Muchas gracias. Gracias, viceministro. El presidente Gustavo Volpe me pide de vuelta la palabra y después abrimos espacio a consultas. Isaac, ¿no te parece que llegó el momento de aceptar la sugerencia sobre las regulaciones que tiene el sistema financiero y hacer que el Banco de Fomento deje de estar sentado encima de las regulaciones que impiden justamente, en base a toda la normativa que se exigió y que hay que reconocer buenamente, de que nuestro sistema financiero goza de buena salud en base a las normas de Basilea? Pero al principio de la pandemia, las autoridades del Acuerdo de Basilea habían expresado que esta pandemia nos lleva a tener que de repente dejar de costado la exigencia de las normas para poder atender la realidad de algo que nunca se había vivido así globalmente en materia económica y de salud, ¿verdad? Por lo tanto, te pedimos directamente a vos, como viceministro de MIPYMES, que también empujes al Banco Central, que se mueve muy lentamente, se mueve realmente por seudópodos, no se mueve con la velocidad que todos querríamos. Vi que hoy volvieron a bajar los instrumentos de regulación monetaria, aplaudimos, pero que eso tenga una regulación para que los bancos no utilicen ese sistema y pongan todo lo que, digamos, han obtenido a través de un mecanismo que se hizo para darles liquidez, y resulta que ellos finalmente
se refugiaron en los instrumentos de regulación monetaria prácticamente con una tasa de interés muy baja. Entonces yo creo que esa regulación para abajo del 0,75% de interés debería tener una condición que no se use el dinero del desencaje legal para justamente refugiarse en los instrumentos de regulación monetaria, porque si no, no sirve de nada. Resulta que el Banco Central sale de la normativa y dice, vamos a desencajar para que le sobre liquidez, y resulta que usan esa liquidez para comprar instrumentos de regulación monetaria y también para hacer algunos juegos en bolsa. Entonces, creo que el viceministerio debería ayudarnos para tratar de evitar este tipo de cuestiones, Isaac. A ver, gracias, presidente. Sin dudas, pero quiero responder de la siguiente manera desde el punto de vista institucional, ya que haces mención al viceministerio de MIPYMES. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de dialogar de manera tan directa con el Banco Central, porque el intermediario natural con el Poder Ejecutivo siempre fue el Ministerio de Hacienda. En esta coyuntura especial pudimos conocer, dialogar, conversar, analizar, y hoy por lo menos tenemos datos que sustenten lo que vos decís, presidente, con detalle. O sea, estoy de acuerdo contigo, la coyuntura sin precedentes tiene que tener medidas sin precedentes para responder a esa situación. El Banco Central hasta hoy había mencionado que las medidas de política monetaria son sin precedentes. Pero esto tiene que ver con una cuestión de mercado. También, presidente, yo, pensando como economista, te diría que si los desincentivos para operar con letras de regulación no fueron suficientes, las regulaciones no sé si van a tener un acatamiento inmediato también al momento de evaluar riesgo o incertidumbre. Según el sistema financiero, en la medida que la cuarentena inteligente avance y la economía se vaya moviendo y el consumo se recupere, también van a tener más confianza de otorgar créditos. Pero yo estoy de acuerdo contigo y estoy, digamos, con la espada lista, en el sentido de que lo estamos haciendo y diálogo mucho con Hacienda al respecto. Realmente se estaba esperando bastante la aprobación de la ley hoy en diputados, era como la herramienta pendiente para volver a sentarnos a repensar un segundo paquete de medidas en el sistema financiero. Pero de acuerdo contigo, presidente. Cristian, un segundito nomás, quiero decirle algo al viceministro, después te prometo y te juro que me callo. Dale. Isaac, vos como economista deberás saber en las ecuaciones lo que es la referencia circular, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso lo que dicen los bancos es de referencia circular. ¿Cómo se va a activar el consumo? ¿Cómo se va a activar la economía si no hay dinero? Primero tiene que haber dinero para que se pueda reactivar. Entonces, al no haber dinero, se establece una referencia exactamente circular. ¿Cómo va a aumentar el consumo si no hay dinero? Porque ellos no otorgan los créditos. Presidente, ¿se permite el debate, Cristian? No, estamos cortos de tiempo. ¿Cómo? Tenemos que abrir a nuestros invitados que están escuchando. Perdón. Disculpen. Sí, por favor, para darle un espacio nomás a la oportunidad de consulta. Yo sé que todos están... A mí me gustaría decir un minuto. Nosotros justamente eso es lo que estamos hablando, para decirle al viceministro, invitar a poder presentar estos resultados también a él y al resto de las autoridades del Ministerio de Industria, de Trabajo, si se puede también de Hacienda. Entonces poder entrar en un debate más profundo en honor también al tiempo de las personas que están acá escuchando. Ahí último, en mayor detalle. Si les parece, pueden levantar la mano. Eso se puede hacer, bueno, justamente un poquito de ahí hacia abajo.
si les parece, o si no, habilitan directamente el micrófono y vamos escuchando las consultas. Mateo Burgos. Perdón, marqué mal. Ah, bueno. ¿Alguien que tenga alguna consulta, si no pueden también hacerlo por el chat? Don César Armele, te escuchamos. Don César, tenés que habilitar el micrófono. Buen día a todos. Un placer compartir con ustedes este espacio. Durante todo este proceso, hemos podido tener la experiencia de que las normativas existentes eran insuficientes para dar respuesta a la coyuntura. Esas circunstancias nos llevó a plantear ciertas figuras, como por ejemplo la modificación del formato de análisis de riesgo para el sector de MIPYMES. En función de lo que conocemos de cuál es esa configuración de muchas empresas que tienen diferentes estadios de formalidad. Y que eso implica que no todas declaran todas sus ventas. Y hay una gran porción de empresas de ese tipo. Eso significó de que no pasaban el análisis de riesgo y entonces le dejábamos afuera a una cantidad muy grande de pequeñas empresas que requerían el crédito. Hemos intentado en numerosas reuniones insertar otros parámetros que no sean, por ejemplo, fajas de Inforcom, para poner un nombre. Pero eso no ha tenido éxito porque las normativas y los controles están muy firmes sobre la base de las regulaciones del Banco Central y sobre otras regulaciones que a veces no son ni siquiera del Banco Central, pero ya tienen adoptadas las instituciones. Eso fue muy complicado y hasta ahora es muy complicado y los créditos por eso no fluyen como tienen que fluir. Yo tomo la frase de Isaac: necesitamos pensar de una manera un poco ortodoxa tal vez para poder dar respuesta. Por eso uno de los planteamientos que le hicimos a la AFD fue, para algunas instituciones, inclusive para el sistema financiero, una figura que incorpora a FOGAPE con fideicomiso. Porque ahí ya no hay excusa del banco para no proceder a dar los préstamos, aunque la cobertura se achique porque vas a usar dobles instrumentos para lograr el resultado, ¿verdad? Pero eso era mejor que el dinero no llegue finalmente a los destinatarios. Entonces, yo creo que ese es el pensamiento que tenemos que instalar, que realmente tenemos que ser innovadores con las herramientas que necesitamos, porque si seguimos aferrándonos a esa normativa que podía servir para épocas de no pandemia, ahora eso es insuficiente. Y bueno, eso es un poco la reflexión que les dejo. Gracias, don César. ¿Alguien de la prensa que quiera hacer la pregunta? Así vamos también en honor al tiempo, dando ese espacio y posteriormente... A ver, acá dice... Ever dice: buen día, para la señora Josefina, ¿sobre qué universo fueron las encuestas realizadas? Creo que no estuvo al comienzo. Dice: geográficamente hablando, estas muestras, ¿cómo se distribuyeron? ¿Existe esa información? Fue sobre una base de 1094 encuestas. No hicimos la pregunta de zona geográfica, pero sí todo lo que fueron las distintas bases de ambas asociaciones y las pautas en las distintas redes sociales buscamos que sea a nivel país. Gracias, José. ¿Alguna otra pregunta de los amigos de la prensa? Pueden hacerlo por chat.
Cristian, mientras se suman, si hay alguna pregunta, realmente quiero volver a reiterar lo que dije al comienzo, volver a agradecer el trabajo de Josefina, de ACEPI, de todo el equipo UIP Joven, de la UIP, porque realmente me parece que este es el espíritu que tenemos que tratar de transmitir, ¿verdad? De que acá estamos todos juntos, de que no hay acá salir adelante en perjuicio del otro, sino que tenemos que ser solidarios, tenemos que ir hacia adelante, nivelar siempre hacia arriba, tratar de pelear juntos por la excelencia, por el crecimiento y el desarrollo. Entonces, este es el espíritu y realmente valoro muchísimo que trabajemos de esta manera, de que alineemos los propósitos, de que hoy la excelencia ya no se negocia más, ya no es negociable, la formalidad no es negociable. Entonces, nuestra misión es hacer de trabajar y colaborar para que llegar a los objetivos, ¿verdad? Pero realmente me gustaría agradecer a todo el equipo por todo este trabajo que se hizo. Y gracias también a Isaac porque estamos siguiendo de cerca el trabajo y realmente valoro mucho también el acercamiento que estás teniendo constantemente a los diferentes gremios de pymes. Así que solamente eso, esa es mi reflexión final, como se dice. Gracias, Paulo. Acá Jacqueline pregunta si vamos a compartir esta encuesta. Sí, vamos a compartir esta encuesta. Les pedimos a todos los que estén interesados que puedan poner su mail también en el chat ahora, si también le enviamos. Y esto va a estar también público en las redes de ACEPI y de UIP, claramente, y en nuestra web también, ¿verdad? Entonces, por último, no sé si damos paso para alguna última pregunta y después quería dar Yo lugar quiero hacer una pregunta, Julio Fleitas. Sí, Julio. El gobierno, como todos sabemos, ni bien empezó esta pandemia, endeudó al país, consiguió que el Parlamento le aprobara una ley. Hoy estamos con más de 2.000 millones de nueva deuda que ustedes como pequeños microempresarios van a tener que pagar, y todos nosotros, ¿verdad? Todos los paraguayos. Sin embargo, hasta hoy lo que veo es, y eso es me adhiero un poquito a lo que dijo el licenciado Volpe, a una situación excepcional, el gobierno trata de aplicar medidas o soluciones tradicionales, ¿verdad? Y ahí está el tema del encaje legal que fue a parar otra vez a otro lado, ¿verdad? O sea que... ¿Cuál sería la pregunta, don Julio? Así, bueno, pero espera un ratito, quiero fundamentar mi pregunta, ¿verdad? Ustedes hablaron bastante. O sea que quiero fundamentar mi pregunta. ¿Por qué directamente los afectados nos solicitan otra cosa que no sea esto? Porque realmente estamos en un círculo, podríamos estar en un círculo vicioso. ¿Más crédito para qué? Más crédito si el mercado y el gobierno está permanentemente amenazando también con extender, y lo ha hecho, lo está haciendo, extendiendo la cuarentena hasta más allá de mediados de julio. El mercado está todavía así, o sea, y estamos atemorizados permanentemente y no pasa nada. O sea, así las cosas van a fundirse todas, especialmente comenzando con las pequeñas y pequeñas empresas, ¿verdad? O sea, ¿por qué no se plantea desde el sector privado directamente? Y quizás el licenciado Volpe pudiera responder esto, ¿verdad? En vez de estar analizando este tipo de cosas, me parece mi pérdida de tiempo, ¿verdad? Es mi opinión y es la pregunta concreta que hago. Gracias. No sé Cristian, sí, dice... Yo podría responder brevemente para no ocupar mucho tiempo los dos temas. Uno muy interesante es lo que propuso César Armele. César, hablando de innovación que menciona don Julio, César dice, ¿por qué no fusionamos Fideicomiso y Fogapi? O sea, ¿por qué no le damos garantía a los propios fondos
del gobierno. Y la respuesta es sencilla. La lógica de tener un fondo de garantías apunta a movilizar los recursos del sistema financiero privado. O sea, es como poner toda la plata en la misma herramienta, sería poner FOGAPI con fideicomiso. No sé si se entiende, ¿verdad? El FOGAPI existe para movilizar recursos privados, para garantizar recursos privados, para que eso circule, y por eso se combina con las medidas del BCP. El fideicomiso termina fondeando instituciones que tienen problemas de liquidez en esta coyuntura para que no pare el crédito, o sea, para atender a la mayor cantidad de demanda posible. Eso básicamente. Y lo segundo, no son medidas tradicionales. Lo que mencionaba don Julio, creo que todas las medidas fueron excepcionales. Justamente ese tipo de cosas no se habían tomado nunca antes y siguen siendo, ¿verdad? Hoy Pitigo se va a extender 4 meses, focalizado en sectores y zonas de frontera. Ya no es la misma lógica. Se adapta la herramienta a la coyuntura de hoy. Hay una focalización territorial y sectorial para el subsidio Pitigo. Es diferente a lo que se hizo hace 2 meses atrás. Y también digamos que todo el gobierno está obligado a repensar toda la estrategia de reactivación de acá a futuro, porque no es que no haya plata como circulante. Esto es un poco lo que decía el presidente Volpe hace un rato. Esto no es una crisis económica pura, es una crisis sanitaria que deriva luego en un problema de demanda, porque la gente dejó de consumir, porque se quedó en casa. Los afectados somos las MIPYMES, pero los recursos están en el sistema. No hay fuga de capitales, no hay pérdida del valor adquisitivo del dinero, no hay una crisis económica en puridad. Hay una consecuencia por medidas sanitarias de quedarnos en casa. Entonces, en la medida que la gente empieza a circular y recuperar su apetito de consumo, paulatinamente se va a reactivar. Lo que se hace con la inyección de obras públicas y los subsidios es acelerar la activación de la demanda como un incentivo, porque o si no esto sería muy lento y tardaríamos 1 año. Eso es básicamente, para no alargar. Si quieren yo puedo también complementar, ya que Julio se refirió a mí. Quiero decirte, Julio, que de la nada no sale nada. De endeudar al país, todos los países del mundo se están endeudando para poder enfrentar esta pandemia. Y un país como el nuestro, que no tiene reservas, o sea, tiene reservas monetarias, pero resulta que es una grosería hablar de que las reservas monetarias podrían pasar a formar una parte del fondo de garantía que permitiría que los créditos que normalmente en el establecimiento de las tasas de interés tiene un peso muy importante, lo que es el hecho del retorno del capital, o sea, del riesgo. Entonces, de ahí la importancia de este fondo, que puede garantizar para que los créditos no tengan, digamos, un componente muy importante, que es el riesgo, la tasa de riesgo. Por lo tanto, primero te decía, esa teoría del endeudamiento a mí me encanta, pero en este caso es un endeudamiento que no necesariamente se va a gastar. Esto va a servir como fondo para que, si hay alguna empresa que por el camino no puede pagar, entonces que ese fondo le compense al banco privado, o inclusive al fondo de que hablaba recién el viceministro recién. O sea, en definitiva, esto no es que va a entrar y va a ser como los 1.600 millones de dólares de la ley de emergencia. Esto va a servir para tener un fondo para socorrer en un momento dado en que la empresa o alguna empresa que se... Por eso hay que tener en cuenta una cuestión, Julio. Si vos tenés 100 de fondo de garantía, se puede garantizar por 500, porque se subentiende de que no el 100% de los garantizados van a incurrir
en un problema de mora o en un problema de falta de poder pagar sus créditos, de convocatoria de acreedores. Por lo tanto, ese fondo que va a ingresar no necesariamente se va a gastar, pero no hay otra posibilidad. Nuestro país no tiene recursos para poder derivarlos y poner en este fondo de garantía para que el crédito pueda fluir y que las instituciones privadas, el componente del riesgo que tiene un crédito ante una enorme incertidumbre como la que hay, porque no se sabe qué es lo que va a pasar, no se sabe cuándo se va a conseguir la vacuna que va a permitir que la vida vuelva a ser normal. De cualquier manera, yo pienso que ya no va a ser lo mismo. Esto vino a cambiar el mundo. Entonces, definitivamente necesitamos esa herramienta y ojalá que hoy, cuando se trate en la Cámara de Diputados, se ratifiquen en su proyecto, porque el mercado, la economía, las empresas están necesitando de esos recursos, porque no se activa el mercado. Pero ¿cómo se va a activar si la gente se quedó sin ingresos? El asalariado, por medio de la suspensión o por medio del despido, se quedó sin ingresos. Entonces, ¿qué va a comprar en el mercado? Entonces, para que justamente eso vuelva a activarse, ahí el viceministro estuvo hablando de la reactivación a través de la obra pública, es uno de los caminos. Otro de los temas, dentro del componente que se está pensando en el endeudamiento, ahí sí hay 70 millones de dólares que se van a aplicar para la construcción de viviendas, solucionando así dos problemas. Un problema que es la falta de vivienda enorme que tiene nuestro país, que gente que está pagando alquiler, a lo mejor con ese mismo dinero pueda tener una casa propia a 20 o 30 años, y lo que reactiva la construcción de viviendas. No existe un sector que reactive tanto la economía, porque mueve muchísimos sectores, y sobre todo, imagínate que con 70 millones de dólares en inversión para la construcción de casas puede generar 80.000 puestos de trabajo. O sea, son 80.000 personas que hoy no tienen recursos, que van a tener recursos. ¿Dónde van a gastar esos recursos? En el mercado. Y entonces así se vuelve a activar el consumo, que es muy importante dentro de la economía. Muchas gracias. En honor al tiempo, queríamos dar cierre a este espacio, agradecerles por su tiempo. Ahí veo que sumó Liz Grutter, que ya es vicepresidente de ACEPI. No sé, Liz, si quedan unas palabras de cierre y después vamos por cerrado el espacio. Bueno, la verdad que yo solamente quería agradecer a todos por el tiempo, ¿verdad? La verdad que es muy interesante que podamos sumar esfuerzos tanto en el trabajo que hizo José con Nauta, también desde ACEPI y la UIP Joven. Y bueno, el mensaje de repente que queremos instalar nosotros desde la ACEPI es que la verdad tenemos que batallar todos, ¿verdad? Este compromiso es demasiado grande. El sector privado siempre fue como que el motor de cambio, ¿verdad? Claramente siempre trabajando mancomunadamente con el sector también público. Agradecemos muchísimo al viceministro que esté acá y que siempre está trabajando con nosotros también. También queremos un poquito dejar el mensaje que sería crítico que la ampliación del FOGAPI hoy pueda correr en diputados, ¿verdad? Lo que mencionaba también el ministro de que la banca pueda un poquito también, esta banca un poquito más ética que de repente estuvimos escuchando también en estos tiempos, ¿verdad? Que pueda ponerse un poquito más la camiseta desde ese punto de vista, ¿verdad? Bueno, y básicamente eso, o sea, lo que estuvimos viendo también dentro de las respuestas que dio Josefina, es que el empresariado, el sector MIPYMES está como que tomando un montón de herramientas, está haciendo un montón de movimientos, o sea, no es que se va para un solo lado. Entonces nosotros creo que como líderes tanto del sector privado y público tenemos que hacer también lo mismo. No buscar una sola herramienta o una sola respuesta, sino que tratar de dar múltiples soluciones como para poder salir de toda esta crisis tanto sanitaria, que yo creo que nuestras autoridades sanitarias están haciendo un trabajo impecable,
pero la parte económica todavía nos va a costar de repente recuperar. Así es que esa es nuestra invitación desde ACEPI, agradecidos por el tiempo y nada, que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias a todos. Vamos a estar enviando los resultados de la encuesta y van a poder acceder también esto en nuestras redes. Muchas gracias Josefina de Nauta, muchas gracias al presidente Gustavo Volpe de la UIP, a Pablo Duarte, presidente de UIP Joven, a Bruno, que creo que ya tuvo que salir, Liz por ACEPI y al viceministro Isaac por el tiempo y a todos por participar. Muchas gracias, nos vemos. Gracias a todos, gracias.